Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Pues gracias a Cholo traemos a Lightbringer con la canción Resistance y bueno, dice que es del DVD Memory of Genesis. Alineación, bueno, pues tenemos a Fuki, a Mao a los teclados, a Seiya a la guitarra, dice color verde a la izquierda, Jae guitarra a la derecha y Hibiki al bajo. Satoru a la batería. Es decir, equipazo. Esto es una alineación en plan top de lo mejorcito que se puede tener, ¿no? Así que amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clique en la campana para avisarte de todas las reacciones y vamos allá. Bueno, ahora que acaba de hacer otro cambio distinto,
Vamos a analizar lo que ha sido hasta ahora. Ha habido como un prólogo, ¿vale? Una introducción antes del Sí, tema en sí, sí, sí. que me ha gustado mucho porque la parte del teclado de Mao me ha recordado bastante a Dream Theater. La forma en la que estaba manejando esa melodía, al igual que, fíjate, con la tontería de empezar simplemente dando golpes de bombo y a mí ya el batería me tenía ganado. No sé, ha sido la forma de hacerlo. Sí, sí. Y un bajo muy, muy presente, diciendo, ojo, que aquí estoy yo. Es decir, no voy a ser de Que estos estoy bajos, aquí, no me voy a ir. efectivamente, que no soy de esos bajistas que va a estar ahí alejado ni que se va a estar prácticamente que no se va a escuchar. Yo estoy aquí para quedarme. Así que, y impresionante, ¿no? Ha comenzado todo el festival con las guitarras que, bueno, han dejado desde muy pronto claro que son guitarristas muy top, que técnicamente hacen prácticamente cualquier cosa que se les pueda ocurrir. Am, y después, pues ya han ido, digamos, manteniendo los más que riffs de guitarra con acordes abiertos para que la voz pueda entrar en escena, pueda ir Fuki, pues desplegando su talento. Sí. Pero ha sido una cosa increíble, ¿no? Sí, el prólogo a mí digo, uy, va a ser esto un poquita lenta la canción, pero no, no, luego ya ha cogido velocidad. Sí, porque era tipo teclado sinfónico, así tal, que Y, dice, bueno, y la verdad, Mao está ahí a tope, ¿eh? sí, Aquí en esta última parte, sobre todo, justo antes de que dieras a la pausa, estaba ahí. Yo creo que la has cortado. claro, ahora voy a ir para atrás, no hay problema, ya no la corto, voy para atrás. El tema está en que eso, es decir, en cuanto empieza la canción así, ya entramos en el terreno power metal, con un doble bombo muy rápido, muy preciso, te podría recordar Stratovarius perfectamente, Perfectamente. em, tal vez un toque más progresivo, ¿vale? Porque tiene ahí pinceladas de progresivo. Las guitarras dan cuenta de ello, incluso Mao también da cuenta de ello. Em, lo que te decía, el bajo está muy bien definido. No es simplemente un rol de acompañamiento rítmico, sino que tiene ahí su personalidad. Sí. Y bueno, Y Fuki, que está, pues como estamos acostumbrados a verla. pletórica, pletórica, efectivamente. Está a tope, ¿eh? Sí, cuando entraba el estribillo vi ya que había un cambio. He estado algo lento a la hora de pararlo porque entrábamos en un cambio en el que vi que por un lado era más explosivo, por otro lado era más melódico, am, que había ya con los teclados, había tema de arpegios neoclásicos, incluso algún arreglo orquestal. Las guitarras estaban ya alcanzando tintes bastante épicos. Y bueno, vamos a verlo, porque como lo he cortado un poquito, pues no sabía dónde iba a desencadenar. Básicamente porque me queda un poquito embobado viendo lo que estaban haciendo cada uno, porque lo están haciendo muy bien. Es de estos grupos que no sé yo por qué no tienen más nombre del que tienen. Em, o mejor dicho, más reconocimiento del que tienen, ¿no? Sí, Porque bueno, es una alineación am, sí, que sí, es muy buena. Lo que con pasa una calidad que tremenda. luego cada uno, yo creo que está cada uno a otros proyectos y han dejado este un poco ahí aparcado, pero Bueno. si vuelven a retomarlo o lo retoman de vez en cuando, Sí, pues que podría ser un proyecto principal perfectamente, ¿no? No un sí, sí, no, secundario. perfectamente. Sí, sí, sí.
Que los músicos de este calado parece que no se pueden estar quietos, no pueden tener un solo No, grupo. no, efectivamente. No pueden estar quietecitos ahí una temporada, hombre. Necesitan estar todo el tiempo ahí, Maquinando más canciones para grabar, ¿no? correcto, todo el tiempo en el escenario. Así que magnífico. Venga, continuamos. Vale, antes de que haya otro cambio más, ¿qué me gusta esos cambios, es decir, esos cambios de tempo con la batería, el bajo que le sigue el rollo, es que suena mm, muy, como digo yo, muy grueso el sonido, es decir, que rellena todo el espectro sonoro, ¿vale? Y cuando rezuma el grave, que tú, aquí, ¿sabes lo que te digo? Que suena con fuerza, que Sí, realmente sí. esto es de lo que hemos dicho muchas veces, de que el que esté ahí presente le está retumbando el pecho, ¿vale? Y luego ya cuando entra Mao, pues ya lo hace totalmente épico Claro, efectivamente. y lo dejaba botando ahí al pie para que la guitarra se luzca. Eso es, eso es. Muy bien resumido. Efectivamente. Bueno, vamos a hablar un poquito así, resumiendo de lo que trata la canción. Am, Va sobre, ¿cómo diríamos? La capacidad de superar problemas a nivel emocional y espiritual. Em, Habla de un despertar, habla de la crítica sobre el conformismo, habla sobre la ambigüedad moral, sobre la necesidad de actuar con convicción. Y eso, en resumen, que recordemos la pasión inicial que teníamos al hacer cosas, el recordar la autenticidad. em, y nada, un poquito, si nos hemos dormido un poco en lo que era nuestro objetivo inicial, ¿vale? O lo que nos hacía ilusión, que despertemos, ¿vale? Que volvamos otra vez a recuperar esas pasiones. Así que de eso va el tema. Le doy un poquito para atrás y retomamos.
Magnífico, un tema redondo, ¿eh? Sí, Además, se han sabido dar el espacio cada uno en su parcela, en la intro, y cuando han hecho ese semiparón en el medio, la batería y el bajo han destacado bastante. eh, lo que tú decías, ¿no? El cómo se ha unido Mao, dándole epicidad al tema y rematando la faena. Las guitarras que han hecho una armonización de guitarras gemelas muy complicada, a una sí. velocidad endiablada. Pero es que previamente, cuando estaba haciendo Mao el solo, estaban las dos ahí también armonizadas, pero tela de rápido. Digo, míralos, míralos. ¿Cómo le meten caña? Así que ha sido un tema de muchísimo nivel, muy complejo técnicamente, y sin embargo han dado sensación de autosuficiencia y que no han tenido ningún tipo de sufrimiento a la hora de Como realizarlo. si no costara, vamos, ¿eh? Como si fuera Efectivamente, fácil tocar eso. correcto. Entonces da la medida de lo buenos que son, como si esto fuera algo normal y no es para nada normal. Esa forma de tocar, muy poquita gente lo puede hacer así de bien en directo, ¿vale? Y tenían unos semblantes como si fuera algo Sí, sí, completamente un día en la normal. oficina, Eso es. Así que fantástico. Muchas gracias, Cholo, por traernos este tema, por hacerlo posible el que podamos reaccionarlo. Así que, Cholo, muchísimas gracias. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, se agradece un like, suscribiros, clic en la campana para recordaros las reacciones. Y dos formas de apoyarnos: en haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, vamos, pues bueno, subiendo contenido extra de vez en cuando. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas, como ha hecho Cholo en este caso. 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. ¿De acuerdo? Más cosas. Si salta una publicidad y la veis, os lo agradecemos. Por aquí te van a recordar reacciones y en el logo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Así que, amigos, gracias de corazón. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. hasta luego.